Valen, muy buenos días, gracias por tu tiempo, por acercarte virtualmente acá para la charla. Quería empezar primero con tu presentación. Yo sé que en las redes te presentás como un activista por los derechos del hombre, pero me gustaría que vos también te presentes al público. Bueno, en realidad mi recorrido empezó hace 7 años ya en YouTube y a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar cuando escucha activista por los derechos de los hombres, algo que he estado viendo mucha crítica al respecto de eso los últimos días con la viralidad que está teniendo el caso Palermo, en realidad yo surgí del feminismo, es decir, yo durante toda mi vida me consideré feminista, vengo de una familia progresista, feminista, donde no se conceptualizó realmente hasta qué punto el feminismo podía tener impacto en nuestras vidas, sino que se concebía desde el punto de que si el feminismo es igualdad, entonces somos feministas. Ya cuando a los 18, 19 años empecé a investigar un poco más, porque me empecé a interesar por el activismo feminista, empecé a encontrar más lagunas que respuestas. Y hubieron cosas que me empezaron a hacer ruido con respecto a la idea que yo tenía de la igualdad de derechos y oportunidades, y ahí es donde vi que el feminismo, como lo tenemos entendido hoy, nos está afectando a mujeres, está afectando a niños, está afectando sobre todo a los hombres también. Entonces me empecé a dar cuenta de que había una enorme brecha en cómo se defendía la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres que dejaban por el otro lado a los hombres de lado, y ahí es donde yo decidí centrarme porque ya hay suficiente activismo por los derechos y oportunidades de las mujeres y no veo que haya una contrapartida para eso por los hombres. Y sinceramente llegué a concluir que no puedo perseguir la igualdad desde una postura que excluye. Y así fue como me identifico. Bien, yo quería ir directamente al caso del video que realizaste sobre el caso Palermo. Bueno, primero felicitarte porque sé lo que lleva una investigación y después las horas de edición que además lleva hacerlo. Así que específicamente sobre eso, quería preguntarte cómo hiciste vos para pasar de esa primera reacción emocional, que creo que nos pasa a todos, de leer un titular y decir, uy, realmente qué locura lo que hizo esta gente, qué horror, a no quedarte en esa etapa y después decir, a ver, me voy a permitir dudar, que parece que es un pecado hoy, ¿no? ¿Cómo fue ese recorrido? A ver, en realidad yo, como te digo, que ya llevaba mucho tiempo cubriendo casos de falsas denuncias. Y Mm, cuando surgió este caso, realmente en el momento teníamos muy poca información y la información que teníamos es que había sucedido a plena luz del día en un barrio transitado donde una testigo había logrado salvar a la víctima en el momento preciso donde estaba teniendo lugar el hecho y que la policía arribó en el momento y detuvo a los 6 acusados en ese instante. Todo mm. ese relato le daba una veracidad a la historia que daba muy poco lugar a descreer. Y sin embargo, con el paso del tiempo empezó a surgir información diferente, empezaron a surgir las grabaciones de las cámaras de seguridad, los ADN, los toxicológicos, las llamadas al 911, y todo eso no llegó a la vista mediática, solo nos quedamos con lo primero que apareció. Y en ese momento creo que es normal que todo el mundo las primeras 48 horas pueda concluir, como me pasó a mí, como le pasa a todo el mundo, que estos 6 chicos habían agredido sexualmente a una mujer. Yo soy activista por los derechos de los hombres y a diferencia de lo que estuve leyendo, que he tenido que leer barbaridades estos días, soy activista por los derechos de los hombres, pero no soy ni mala persona ni soy idiota. Entonces, si yo veo que hay indicios de que hay una agresión sexual contra una mujer, por supuesto que me voy a posicionar con la mujer. Siempre, siempre me posiciono con la víctima. El problema es que en este caso, por ejemplo, no sabemos quién es la víctima. Y ese es un gran problema que tenemos al concebir esta clase de casos. No sabemos, por nuestro lado sí, pero digo, a nivel mediático, las personas que prenden la tele y lo ven, no saben si hay una víctima de una agresión sexual o si hay víctimas de una falsa acusación. Y realmente yo en su momento, realmente centré mi crítica no tanto en la agresión sexual, que también, sino sobre todo en los discursos de la que era en ese entonces la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, respecto al hecho, que estaba diciendo que estos chicos no eran monstruos, eran hijos sanos del patriarcado. Son varones socializados, decía, Sí. básicamente. Fue en torno a eso mi crítica y en ese video yo traté básicamente de hijos de puta a los 6 acusados con la información que en ese momento había. En el momento en el que yo me empecé a encontrar en redes sociales cuentas como Caso Palermo, donde empezaban a mostrar videos que yo no había visto nunca, donde la presunta salvadora agrede a la presunta víctima y el presunto violador va a salvar a la presunta víctima, el relato se empezó a caer y yo, como digo, no soy ni mala persona ni creo que ser idiota. Entonces quise acercarme un poco más a eso, intentar contextualizarlo, por qué había pasado y me puse en contacto con las familias a través de estas cuentas que ellos habían creado para difundir su causa.
pude reunirme con ellos y pude tener acceso a partir de eso al expediente del caso, pude llegar a ver un montón de cosas que si bien los medios de comunicación tienen y de hecho publicaron las partes que les convenían. Y eso es algo que quiero dejar en claro porque hay un montón de gente que está pensando que yo estoy publicando algo absolutamente inédito y en realidad no. Es el mismo video que todos los medios de comunicación en su momento tuvieron, simplemente yo estoy escogiendo una parte diferente del video. Y lo estoy dejando en la descripción de mi video para que todo el mundo pueda ver la cámara de seguridad completa. Y eso era algo que yo en mi investigación quería hacer, porque no quería que la gente tuviera que creerme, porque no me gusta que la gente tenga que su única alternativa sea creer. Me gusta que la gente pueda acceder al mismo material y pueda sacar su propia conclusión en base a lo que ve honestamente con su honestidad intelectual. Y por eso quise dejar la cámara de seguridad completa, cosa de que si alguien no está dispuesto a escucharme porque piensa que mi punto de vista o mi explicación puede ser sesgada, si se van directamente a la cámara de seguridad, ya no hay sesgos posibles. Ya está la realidad y lo que vos estés dispuesto o no a ver. Claro. Vale, ¿qué te parece que está pasando con la televisión? Hay como una inundación de corrección política en los medios tradicionales. Por qué no quieren mostrar esto que vos decís que no muestran? Yo creo que ahora mismo lo que está pasando, sobre todo con este caso, es una inundación de un discurso emocional que nadie se atreve a romper. Y yo creo que estoy convencida, porque lo veo en mis círculos, porque ahora, por ejemplo, yo vivo en Córdoba, pero estoy en Buenos Aires estos días, y lo Sí, veo con la gente que aclarame eso porque en un momento te veo en Madrid, después te veo en Córdoba. ¿Dónde yo vivís? me vine hace poquito y ahora estoy en Córdoba, pero estoy en Buenos Aires estas semanas, en parte, para hacer cosas relativas para poder participar de algunas convocatorias que habían organizado las familias del caso Ah, Palermo, entre otro montón de cosas. Ahora mismo estoy en Buenos Aires hasta el 9 de marzo. Y bien, no sé qué te estaba diciendo. Ah, bueno, yo estaba hablando con la gente en el día a día, hablo con los vecinos de la casa de mi papá donde me estoy quedando, hablo con amigos, hablo con gente que me cruzo, hablo con gente que me ha reconocido en locales sí, en locales de ropa, en locales de café, por el sí. video. Y la realidad que te encontrás es muy diferente a la que te trasladan los medios de comunicación. La gente cuando se siente cómoda y para hablar con honestidad, en el fondo hay lo que yo llamo honestidad intelectual. En el fondo todo el mundo lo puede ver y se da cuenta de que ahí no hubo un abuso sexual. Sin embargo, nos metieron tan en la cabeza que que ahí hubo una agresión sexual, que el primero que se dedique a cuestionar si ahí hubo una agresión sexual o no es el mayor hijo de puta del país. Y yo me tuve que comer ese papel. Y yo tuve que ser la que lo ponga en duda. Y lo pongo en duda porque las pruebas están ahí y porque yo no puedo tolerar que hayan 6 inocentes en prisión y yo no esté haciendo nada desde lo poco que puedo hacer para impedirlo. Y los medios de comunicación no están haciendo ese ejercicio de reflexión. Los medios de comunicación, para mi gusto, ahora mismo yo veo a los presentadores de América que ayer estaban poniendo mi video en pantalla diciendo absolutas Sí. barbaridades, están con miedo. Para mí lo que les pasa es que tienen absoluto pavor y tienen, y perdóname la expresión, los huevos en la garganta a la hora de asumir que lo que estuvieron contando durante meses no es así y esto es una huida hacia adelante. Bien. ¿Te parece que hay miedo a perder la pauta, por ejemplo? Por supuesto, hay miedo a perder la pauta, hay miedo a que te saquen a lo mejor financiación pública, hay Claro. miedo a que la gente deje de confiar en el relato que continuamente cuentan, porque, y además hay una cuestión que, por ejemplo, ayer leí a alguien que decía que cómo me pueden creer a mí si yo ya reconocí haber estado equivocada en un principio. Claro. Claro, es que a lo mejor es a eso es a lo que apelan los medios de comunicación, que en el momento en el que un medio de comunicación se atreva a reconocer que se equivocó, piensan que pierden credibilidad, cuando en realidad la ganan. Es el Ganan honor, contrario. ganan dignidad y ganan valentía. Sí. Valen, yo te comentaba antes que acá en Rafaela, en Santa Fe, bueno, mucha gente ya le empieza a llamar la capital nacional de la prisión preventiva. Imagínate cómo están las cosas. Y hablando con la gente en la calle, en general no piensan que este es un problema global, piensan que a lo sumo es un problema argentino. Vos con tu experiencia de vivir afuera, ¿me podrías contar, por ejemplo, qué pasa con ideología de género en España, con el asunto del aborto, la eutanasia? Mira, yo lo que quiero decirte sobre todo respecto a lo que estamos diciendo, que esto es un problema local. No, no es un problema local en absoluto. La falsa denuncia, de hecho, está llegando a Argentina como un modus operandi sistemático
que ya evidentemente nadie se inventó la falsa denuncia y existe eternamente, pero se está empezando a popularizar como modus operandi ante determinados casos a través de lo que se ha visto en otros países. Ha pasado en España, está pasando en España, la situación de España es absolutamente alarmante. Para mí, si tuviéramos que poner una alerta, sería alerta roja inmediatamente. Está pasando en Estados Unidos, en Reino Unido, en Canadá. Es una problemática global y siempre y cuando haya medidas y leyes que permitan falsear de esa manera las denuncias, van a tener lugar, porque no podemos eliminar la posibilidad de que hayan personas malas, y si hay una ley que permite que las personas malas actúen impunemente, entonces no te quepa duda que lo van a hacer. Yo estoy Eh, llegando a la conclusión de que los jueces, fiscales y en general el Poder Judicial, salvo honrosas excepciones que las hay, están con un temor inconmensurable a oponerse al feminismo, oponerse a la ideología de género. Será por perder el cargo, han destituido jueces acá en la provincia simplemente por oponerse a una presión preventiva. Me parece que por ahí viene por ahí, hay gente que no piensa igual, pero igual falla, por ejemplo, en contra de un hombre con tal de que no, bueno, a mí que no me molesten. Sí, y ahí yo la verdad es que tengo emociones encontradas, porque por un lado comprendo completamente la situación de jueces que se ven, o fiscales que se ven absolutamente encadenados y se ven ahogados por la situación en la que se encuentran, les sacan la licencia, les dejan sin su cargo, les prenden en fuego el juzgado, les mandan amenazas a su familia. Yo entiendo que todo eso está pasando, y sobre todo tiene que ver con una falta de división de poderes correctamente. Mm. Entonces, no puede pasar que el sistema judicial, que el poder judicial se ve invadido por el legislativo o se ve invadido por bueno, en fin. Entonces, primero nos encontramos con estas situaciones y podemos hablar, no puedo hablar demasiado, pero hasta un poco estuve trabajando con un caso donde el poder legislativo se metió absolutamente para impedir que se cumplan las resoluciones del poder judicial, por ejemplo, sino que además estamos volviendo a la época de la quema de brujas, en el sentido de que en el momento en el que se emite una opinión pública a través de los medios de comunicación, esa pasa a ser la verdad. Entonces, Claro. un debido proceso judicial no tiene absolutamente ningún sentido si la condena la están dictando los medios de comunicación desde antes. Porque ahí justamente es ese el trabajo de un juez o de un fiscal. El trabajo de un juez o de un fiscal es analizar lo que hay sobre la mesa y juzgar de forma independiente y de forma neutral qué es lo que está sucediendo. Si un juez tiene que tener miedo por lo que salió en los medios de comunicación o porque tiene una turba feminista a la puerta del juzgado, entonces no está pudiendo hacer su trabajo. Están Claro. obstaculizando el trabajo por el cual ese hombre o esa mujer está ahí. Y por otro lado, también considero que yo, por lo menos en mi lugar, si yo fuera una juez dedicada a este tipo de asuntos y me cae un caso y tengo miedo de actuar según lo que se me presupone que yo tengo que hacer y ejercer mi labor, entonces a lo mejor no debería estar ejerciéndola. Si soy una persona que está dispuesta a fallar a su labor, que le cambia la vida a personas inocentes por lo que puedan decir en los medios de comunicación, entonces a lo mejor tengo que tener un poco de honestidad y retirarme de ese cargo y dedicarme a ser abogado privado en tal caso. Claro. Vale, por último, a mí me gustaría ver si le podés dejar algún mensaje a las madres o a madres o padres de chicos adolescentes o que estén por entrar en la adolescencia, porque creo que hay algo que podemos hacer hoy en día, mientras todo esto algún día ojalá se termine, acerca de la prevención. ¿Qué se puede hacer con Sí, los chicos? Desde hablar con ellos hasta, no sé, algo que se te pueda ocurrir que le podamos decir a esos familiares. bueno, justamente yo antes de que lo mencionaras la prevención iba a hablar justo de eso, de que hablen con sus hijos, que les expliquen, que les cuenten, que los hagan partícipes de lo que está pasando, no para asustarlos, sino como cualquier hijo le recomendaría que cuide su bolso si va a salir tarde o que se Mm. ponga un buzo si va a hacer frío, también explicarle los riesgos que existen, explicarles en qué consiste, porque esto también es una cuestión importante. Estamos viendo un interés particular y que me parece correcto a la hora de ayudar a mujeres jóvenes a identificar relaciones tóxicas, relaciones de maltrato, etcétera, y no estamos haciendo lo mismo con los varones. Y la forma en la que se desarrolla el maltrato contra una mujer y contra un varón es absolutamente diferente. Entonces, yo creo que tenemos que partir de la base desde la concientización, desde la educación, porque esa educación no se la van a dar al colegio, no se la va a dar el Ministerio de las Mujeres, entonces solo se las podemos dar desde casa, y que los chicos, sobre todo los varones hoy en día, porque son quienes ante la justicia están en un peor lugar en muchos casos, sobre todo en casos de maltrato, de abuso sexual o de falsas acusaciones, que ojo, que la acusación es una forma de maltrato también, Sí. eh,
explicarles cuáles son lo que llaman las red flags, aquellas cosas que tienen que prestar atención, aquellas cosas que no deberían permitir, aquellas cosas que les pueden resultar un llamado de alarma, y por supuesto también prevenirse a la hora de saber cómo se los va a juzgar en la parte mediática y judicial, que no es el mismo juicio moral y ético que hacen tus vecinos, tus amigos y tu familia, que por supuesto si te conocen y saben cómo te manejas en tu relación, van a saber juzgar con objetividad y con realidad tu situación. No va a pasar lo mismo con los medios de comunicación, con las instituciones, etcétera. Por eso, sobre todo, creo que una parte importante es que los chicos sepan qué puede pasar, justamente para que sean capaces de prevenirlo. ¿Querés agregar algo más, Valen, antes que cerramos? Bueno, realmente con todo lo que está pasando en estos días, en la viralización del video, me encantaría poder decir un montón de cosas y lo único que voy a decir es que si algún medio de comunicación de estos que estuvieron, porque no fue tu caso, gracias a Dios, si alguno de estos medios de comunicación que han estado durante estos días hablando de mi video, hablando de mí, hablando de mis intenciones con respecto al video, que han llegado a decir cosas como que la familia contrató a una presentadora para que dé su punto de vista. No, primero por un lado los invito a que vean que mi trabajo respecto a causas de falsas denuncias tiene 7 años ya. He tratado más de 20 casos mínimo a través de mi canal de YouTube y por supuesto si quieren saber cuáles son las intenciones, lo mejor que pueden hacer capaz es llamarme a mí y preguntarme. Así que si lo ven por acá, porque estos días me están googleando mucho, que se enteren que estoy a disposición. Buenísimo. Gracias de nuevo por tu tiempo. Bueno, felicitaciones de vuelta por tu trabajo y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Vale un montón esta invitación, Martín.